En 1096 no partió hacia Oriente un gran ejército organizado, partió una multitud, campesinos, pequeños caballeros, artesanos, hombres sin experiencia militar real. No tenían unidad de mando, no tenían disciplina común y apenas tenían recursos. Y sin embargo, 3 años después, entraron en Jerusalén. ¿Cómo logró esa expedición desorganizada derrotar a ejércitos profesionales, sobrevivir al hambre, a los asedios y a sus propias divisiones internas? Hoy, en Historia Forjada, vamos a reconstruir paso a paso la primera cruzada, desde la llamada de Urbano II en Clermont hasta la caída de Jerusalén en el 1099, para entender por qué lo que parecía imposible terminó ocurriendo. A finales del siglo XI, el equilibrio en el Mediterráneo oriental había cambiado. En 1071 el Imperio bizantino sufrió una derrota decisiva frente a los turcos selyúcidas en la batalla de Manzikert. Gran parte de Anatolia quedó abierta a la ocupación turca, y el emperador Alejo I Comneno necesitaba ayuda. No pidió una guerra santa, lo que pidió fueron mercenarios. Pero en Occidente, el Papa Urbano II transformó esa petición en algo mucho mayor. En el Concilio de Clermont, en 1095, llamó a los cristianos a tomar las armas para liberar Jerusalén. Prometió indulgencia plenaria. Quien muriera en campaña tendría sus pecados perdonados, y la respuesta fue explosiva. En 1096 no partió un ejército organizado, sino una multitud. Predicadores como Pedro el Ermitaño movilizaron a campesinos, artesanos y pequeños caballeros. No tenían disciplina ni planificación. Atravesaron Europa hacia Constantinopla. En su camino se produjeron ataques contra comunidades judías en el Valle del Rin, señal del clima de exaltación religiosa. Cuando estos cruzaron Anatolia, fueron fácilmente derrotados por fuerzas turcas cerca de Cibetot. La llamada Cruzada Popular prácticamente desapareció por completo. Solo entonces comenzaron a llegar los grandes contingentes nobiliarios. No era un único ejército, sino varios dirigidos por figuras como Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Toulouse y Bohemundo de Tarento. Cada uno de ellos tenía sus propios intereses, hombres y recursos. Al llegar a Constantinopla, el emperador Alejo les exigió jurar que devolverían al imperio los territorios bizantinos que recuperaran. Los cruzados aceptaron, aunque con desconfianza. El primer objetivo, Nicea, antigua ciudad bizantina ahora en manos turcas. Tras el asedio en el año 1097 la ciudad se rindió, pero fue entregada directamente a Bizancio. Los cruzados no pudieron saquearla y aquello generó resentimiento en ellos. Poco después, en Dorilea sufrieron un ataque turco en campo abierto. La caballería pesada occidental resistió hasta reorganizarse y venció. Fue una señal importante. Los cruzados podían ganar. El avance por Anatolia fue durísimo. Sed, hambre y desgaste constante redujeron el número de combatientes. En octubre del año 1097 comenzaron el asedio de Antioquía. La ciudad resistió durante meses. El hambre fue extrema. Algunos cronistas hablan incluso de canibalismo. Finalmente, en junio de 1098, un guardia armenio permitió la entrada nocturna de tropas de Bohemundo. Pero apenas conquistada la ciudad, un ejército musulmán la sitió desde fuera. Los cruzados quedaron totalmente atrapados. En ese momento, apareció la supuesta reliquia de la Santa Lanza, hallada tras una visión mística. La moral del ejército cambió, lanzaron un ataque desesperado y lograron romper el cerco. Antioquía, sin embargo, no fue devuelta a Bizancio. Bohemundo se la quedó como principado propio. La cruzada empezaba a transformarse en algo más que una misión religiosa. Tras meses de disputas internas, el ejército, que ya estaba muy reducido, avanzó hacia el sur en el año 1099. Jerusalén estaba bajo control del califato fatimí de Egipto. Cuando los cruzados llegaron en junio, apenas contaban con unos 12.000 hombres. El asedio duró semanas.
Construyeron torres móviles con madera traída desde la costa, y el 15 de julio de 1099 lograron superar las murallas, y entonces la ciudad cayó. Las crónicas describen una matanza significativa de defensores y parte de la población musulmana y judía. Las cifras medievales son exageradas, pero la violencia fue real. En la mentalidad de la época, una ciudad que resistía podía ser castigada tras el asalto. Tras la victoria, Godofredo de Bouillon fue elegido gobernante. Rechazó el título de rey y adoptó el de defensor del Santo Sepulcro. Había nacido en ese momento el Reino Latino de Jerusalén. Contra todo pronóstico, la expedición iniciada 3 años antes había alcanzado su objetivo, pero no trajo estabilidad. Creó nuevos estados cruzados y abrió casi 2 siglos de conflicto en la región, pero eso lo dejamos para otros capítulos. Lo que comenzó en 1096 como una multitud desorganizada de campesinos, artesanos y pequeños caballeros, logró conquistar Jerusalén. No fue gracias a ejércitos disciplinados ni estrategias perfectas, sino a la fe, la resistencia y a decisiones que hoy parecen milagrosas o insensatas. Pero la historia nos muestra un patrón. La Edad Media estaba llena de fervor popular que podía movilizar a multitudes, a veces de manera peligrosa e inesperada. 3 generaciones después, en el año 1212, vemos otro ejemplo extremo, la llamada Cruzada de los Niños. En aquel caso, jóvenes, campesinos y marginados recorrieron Francia y Alemania con la esperanza de que Dios actuara directamente. Como en la primera cruzada, las historias posteriores exageraron los hechos, pero lo que realmente ocurrió nos habla de la fuerza de la fe, la presión social y la vulnerabilidad de los inocentes. Si quieres descubrir cómo esta multitud juvenil atravesó Europa, qué fue mito y qué fue realidad, y por qué la historia que nos han contado no es del todo cierta, te dejo el vídeo por aquí. Y no olvides suscribirte a Historia Forjada para seguir explorando los secretos y curiosidades que transformaron la historia, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.